Arrancamos hace unas semanas atrás y en este mes la Biblia nos entrega muchos principios para nuestras vidas. Muchos principios que benefician nuestro día a día. La Escritura es la eterna palabra de Dios, la fuente de vida para nuestras vidas. Y allí uno puede encontrarse con un sinnúmero de principios y valores que pueden sustentar y sostener nuestras vidas. Como iglesia, Encuentro Cumbayá, hemos seleccionado 10 principios, 10 valores que nos gustaría como Encuentro Cumbayá vivir casa adentro. Estos 10 valores, entre varios, hemos definido pastoralmente con el equipo que podamos nosotros trabajarlo de manera individual, como familias, como equipos de trabajo interna de Encuentro Cumbayá. Y por supuesto, si tú eres parte de la familia Alianza Encuentro Cumbayá, quisiéramos invitarte para que puedas tomar estos principios que los vamos a estar profundizando cada semana para que tú puedas integrarlos y empezar a vivir. Arrancamos con el principio de adoración. Si es que nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas, la adoración es un estilo de vida para nuestras vidas. Y si Él es nuestra máxima prioridad, entonces nosotros debemos adorarlo solamente a Él. Adorarlo solamente a Él. Nada ni nadie puede ocupar ese lugar. Nadie puede ocupar el lugar que le pertenece al Señor. Si es que una prioridad de algo o alguien ocupa el primer lugar, ya estamos viviendo una vida en desorden. Y es que nosotros como seres humanos nos vamos desenfocando y nos vamos desviando del camino de esa centralidad de la adoración. Dios ha sido bueno, ¿cómo no lo podemos adorar a Él? Pero la vida cotidiana sí nos desenfoca. También analizamos la honra como un principio espiritual. La palabra nos dice que nosotros como hijos debemos honrar a nuestros padres. Nuestros padres son imperfectos, como todos nosotros, pero esa imperfección no me debe limitar que yo pueda honrarlos a ellos. Y la honra tiene que ser transversal a nuestras vidas, porque si somos ciudadanos del reino de los cielos, la honra es un principio espiritual que trae dos beneficios. Si honramos a nuestros padres, si nosotros somos personas que honramos, dice la Escritura, para que todo te vaya bien y que tengas larga vida. Entonces ya sabes qué es lo que tenemos que hacer: honrar. Y hoy vamos a hablar del orden. Está bien llevarlo a nuestra vida cotidiana. Y el orden, de pronto, ¿cuántos tenemos ese cajón que solamente sabemos nosotros que está desordenado? ¿No es cierto? Es como, ¿qué sientes cuando ingresas a un auto y está desordenado? ¿Cuál es tu sensación? Algunas personas dicen, yo ni cuenta me doy. Sí, ni cuenta me doy. Pero hay otras personas que sí se percatan, ¿sí? ¿Qué tan ordenada eres? Y cuando uno llega a casa, pues el esfuerzo de que las cosas no se mueven solas. Todo debe estar en su perfecto orden, ¿no es cierto? Pero ¿qué tan ordenados somos? Y de esto vamos a hablar el día de hoy. Imagina una orquesta sin director. Imagina una orquesta sin director. Cada músico tiene un talento. Y hay algunos músicos que son talentosos. Gracias muchachos por disponer su corazón.
y ser instrumentos para guiarnos a adorar al Señor. Gracias. Que Dios los bendiga. Ustedes son músicos talentosos, pero sin orden. El resultado es ruido. El resultado es ruido. Pero ahora imagina esa misma orquesta bajo la dirección, el orden, ¿sí? El orden transforma el talento en armonía. La música que se conjuga con el talento sin dirección puede ser un ruido sin armonía. Pero aquella orquesta que está bien direccionada va a transformar el talento en armonía de cada persona. Si eso lo trasladamos a nuestras familias, entonces la pregunta que yo te haría es: ¿quién es el director de tu orquesta? ¿Quién es el director de tu orquesta? ¿Es Dios el director de la orquesta? Si es así, gloria a Él. Pero si no lo es, ahí viene esa interrogante, donde si Él no es el director, estamos en desorden y no tenemos armonía. Porque hay familias imperfectas que no estamos viviendo en la armonía y en la perfección de nuestro Señor. Y ese es un desafío y es un reto. En esta mañana, pues hablando de esa armonía, quisiera hablarte de tres puntos que podemos aprender del orden a través de la Escritura. Primero, el orden es una expresión del carácter de nuestro Dios. El orden es una expresión del carácter de nuestro Dios. Si tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos, la expresión, el reflejo de ser espejos de nuestro Dios es que tú y yo debemos ser ordenados. Pero el orden no puede ser tan solo en la forma. Mi forma perfecta de vestirme es ordenada. Estoy correctamente alineado. Tengo mi casa ordenada. La cocina es impecable. ¿Sí? Abro el cajón y está debidamente doblado. ¿Cuántos son de aquellos seres sobrenaturales que necesitan también del Señor? ¿No es cierto? Porque a veces es demasiada perfección, ¿no es cierto? Pero vamos más allá, vamos al fundamento, vamos a la substancia. Tu vida puede ser disciplinada, pero completamente desordenada. Y buscamos que el orden pueda estar en la substancia, en las bases, y que el orden sea integral en nuestras vidas. En la Biblia, el orden está profundamente ligada al propósito, la paz, y debe haber fruto de ese orden. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 2, es un texto que a mí me encanta aplicarlo dentro de la contextualización de hablar del orden. Algunas veces ya ustedes me han escuchado hablar de este texto, pero me gustaría de pronto compartirlo y ampliarlo para quienes no han podido analizar este texto. El contexto de Génesis capítulo 1 es la creación. Cuando Dios empieza a crear, siendo un Dios creacionista, cuando el Señor empieza a crear, siendo Él quien tiene el ADN de la creación, de la creatividad, en esa creación hay desorden. En esa creación hay desorden. Y el versículo 2 dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El desorden es un efecto dominó que pone en juego tres variables. El desorden empuja a nuestras vidas a que tengamos vacío, sensación de vacío, y lo empuja para que también tengamos obscuridad. Entonces, el desorden trae vacío y el vacío trae obscuridad.
A veces uno no puede mirar el futuro porque está en ese vacío y en ese desorden. Ahora vámonos a 1 Corintios 14:40. Saltamos a esta carta donde el contexto de este texto tiene que ver con lo que Dios nos regala, la administración de los dones. Por ejemplo, el don de hablar en lenguas, que es un don entregado por Dios para beneficio de la persona y enriquecimiento de su iglesia cuando hay interpretación de lenguas. Y si es que ese don que el Señor me entrega lo estoy edificando de manera íntima, personal, pues acá el cierre de este texto de 1 Corintios 14:40 es una enseñanza tan importante. Hágase todo decentemente y en orden. La característica de la expresión de nuestro Creador es el orden. Y esa característica debe reposar en nuestra vida. De tal manera que, pues, sí hay personas, familias, naciones y organizaciones que están desordenadas, vacías y en tinieblas. También hay personas, familias y organizaciones con naciones que no hacen las cosas decentemente y en orden. Y por eso el orden es tan importante. Ahora quiero llevarte al libro de Jueces. El tiempo no nos da para que podamos nosotros profundizar el contexto del libro de Jueces, pero sí me gustaría dejarte la tareita para que en las próximas semanas, en los próximos días, de pronto en tu devocional puedas integrar la lectura de este texto de Jueces. El libro de Jueces describe el periodo entre la muerte de Josué, ¿sí? Quien guiaba al pueblo era Moisés, quien toma la posta, Josué. Entre la muerte de Josué y el inicio de la monarquía, recuerdan que el pueblo de Israel le pedía a Dios ¿qué? Un rey. Le pedía un rey. Antes del rey, quienes gobernaban a la nación eran los jueces. Era una especie de liderazgo direccionado porque ya Josué no estaba Moisés, tampoco estaban los patriarcas. Entonces el pueblo estaba caminando sin rumbo y gobernanza. De tal manera que en ese tiempo, en el contexto de Josué, no había un liderazgo central estable, no había un rey. El pueblo se alejaba repetidamente de Dios. Y había un ciclo que se repetía constantemente. Llegaba el pecado, había opresión, había clamor, había liberación de Dios y nuevamente se recaía. Y esto era un círculo vicioso en el que hasta la fecha uno vive en este reto del desorden. Pero en el libro de Jueces te vas a encontrar con lo que cita el capítulo 21, versículo 25. ¿Qué es lo que dice este texto? En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Repita conmigo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Otra vez. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Es o no hasta la fecha? ¿No es cierto? Cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno hace lo que cómodamente le resulta. Cada uno hace el atajo que tiene que tomar. Y esto desordena nuestra vida interior. El libro de Jueces, tú te vas a encontrar, si arrancas la lectura, por ejemplo, en el versículo 17:6 de Jueces, también te vas a encontrar con esta frase. Y es que esta frase de que
cada uno hacía lo que bien le parecía, viviendo un desorden, pues esa era la característica enfática en ese momento. Pero a la fecha también vivimos. Y hay que ponerle atención. Cuando una frase en la Escritura se repite constantemente, quiere decir que hay que brindarle la relevancia del caso. La pregunta que te hago en esta mañana es: ¿será que tú haces lo que bien te parece? Y lo que bien te parece golpea y desordena tu entorno. Ahí es importante el eco que dice la centralidad de Jueces. Esto es lo que pasa cuando no hay un orden divino, cuando en la gobernanza central no está Dios. ¿Quién gobierna nuestra vida? Retóricamente hablando, pues es nuestro Dios, pero en la práctica, en el día a día, sí hay áreas en nuestras vidas, ese cajoncito que solamente tú y yo sabemos, es el lugar del desorden. Nuestros hijos, con Fer, mi esposa, hemos asignado un área de su habitación y esa área sí se puede desordenar. ¿Sí? Ese es el lugar del desorden, nosotros les llamamos. Porque a veces hay que tener esa dosis del desorden, ¿no es cierto? La ropa no se mueve sola. ¿Sí? ¿Cuál de los dos no le gusta dejar la ropa en el... A veces uno se saca, ¿no es cierto?, la ropa y después se olvida, ¿no es cierto? Entonces, la ropa no se mueve sola, los juguetes no se mueven solos. Entonces, y es un lío. La ropa, lavamos la ropa y hay que doblar la ropa, se reproduce la ropa. Entonces, ¿no es cierto? No sé si les pasa, quienes no tienen la bendición de tener a alguien que te ordena, te plancha, ¿sí?, te guarda. Hay un método de cómo ordenar las cosas, el método de Mari. ¿Alguien sabe? Si alguien sabe, si no lo saben, pregunten, ¿sí? Busquen en YouTube cómo ordenar una maleta, cómo ordenar un armario, cómo ordenar los cajones de la cocina, ¿sí? Donde está todo mezclado y hasta nos hemos cortado porque está el cuchillo donde no debe estar. Ahí hay un método muy interesante que realmente pónganle en atención. Lo usamos para las maletas, lo hemos usado para nuestros cajones, ¿sí? Pero claro, a nuestros muchachos, ellos son responsables de doblar su ropa, pero eso se reproduce y se desordena, ¿no es cierto? Entonces es un reto para aquel que realmente tiene una estructura de orden. Mirar el desorden es un reto, es un reto. El desorden en Josué, a la contextualización del día de hoy, cuando se desordena nuestra vida espiritual, la consecuencia es idolatría. Es decir, Dios no está en el primer lugar de mi prioridad y la gobernabilidad de Él no es en mi vida. Cuando el desorden está en el aspecto moral, hay corrupción. Cuando el desorden está en el contexto social, hay violencia. Cuando el desorden está en el interior de nuestra familia, y aquí no estoy hablando de la forma, la ropa, la cocina, no estoy hablando de eso, ahí estoy hablando de la sustancia. Cuando la familia está desordenada, empieza a vivir un camino a la desintegración. Entonces no podemos esperar a que el caos llegue a través de este camino de desorden, donde mi vida espiritual, moral, social y familiar puede llevarse a la acción de como a mí me parece. ¿Sí? Como a mí me parece. Si esta frase o este texto de Jueces 21-25, cada uno hacía lo que bien le parecía, entonces de pronto yo puedo desenfocarme y empiezo a actuar de manera desordenada como me parece. Como me parece. Y como me parece que yo debo manejar mis prioridades, así las manejo. Como me parece que yo deba
actuar con mis hábitos, pues me parece. Es importante saber que todo comienza, cada uno decide vivir como le parece. Si el orden es una expresión del carácter de Dios, esa expresión tiene que estar en nuestra vida. Y es un reflejo para que tú y yo, siendo ciudadanos del reino de los cielos, llevemos orden al caos en el que nosotros nos movemos. 2, el orden en la vida cotidiana. El orden en la vida cotidiana. Cuando yo tengo la filosofía de cómo me parece que son las cosas y cómo yo creo que se deberían hacer, arranco en un principio de desorden. Y es que el orden en la vida cotidiana es parte del testimonio público de quién soy yo. Si es que yo estoy en desorden, en vacío y en obscuridad y actúo como me parece, entonces no estoy siendo un reflejo del carácter que Dios tiene a través del orden. Por ejemplo, nuestro principio de autoridad. Nuestro principio de autoridad. ¿Cómo está ordenado nuestro principio de autoridad? Y es que hay autoridades que no merecen el respeto por su accionar. ¿Te pasa que a veces uno tiene metido en la cabeza que la autoridad no merece mi respeto porque no vive la coherencia y el orden que debería ser? De tal manera que pues yo no lo honro, y ahí estoy partiendo con un desorden. ¿Cuáles son esos hábitos que construyen y edifican? ¿Tú puedes identificar cuáles son tus hábitos? ¿Tus hábitos que construyen y edifican? Estuve leyendo un libro sobre el poder de los hábitos. Y este libro lleva a la conclusión en que mi cerebro no puede discernir entre un hábito que destruye y aquel que construye. Nuestro sistema cognitivamente no logra diferenciar y hay hábitos que suelen ser subjetivos y relativos, ¿sí? Subjetivos y relativos. De tal manera que de pronto fumar, ¿sí? Fumar de pronto para una persona puede ser tan normal y un buen hábito que para la otra persona, subjetiva y relativamente, uno puede decir, no, eso está mal. La Biblia no te dice nada sobre si debes o no debes fumar. La pregunta es, ¿ese hábito construye o destruye? No solo destruye, te mata. Y mata el entorno. Entonces, yo no fumo, voy para allá. Entonces, yo como cristiano, nos conocen como, es que el cristiano no toma, no fuma, no baila. ¿No es cierto? Pero hay algunos que bailan, fuman y toman. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese desorden y el hábito? ¿Cuál es la diferencia? No vamos a juzgar y a condenar a nadie, pero la responsabilidad es decirte, mira lo que dice la Escritura. La Biblia dice, todo te es lícito. Todo te es lícito. ¿Te es lícito fumar como un hábito? Sí. ¿Te es lícito embriagarte? De pronto sí. ¿Sí? Todo te es lícito como hábito, pero no todo te edifica y no todo construye. ¿Cómo sé que un hábito desordena mi vida? Cuando lo filtras a través de la Escritura. Si ese hábito desordena tu vida, tus prioridades, tus relaciones y los recursos que Dios entrega, entonces ese hábito no está siendo de edificación y de construcción. De tal manera que yo no fumo,
no porque soy cristiano. No, yo fumo, yo no fumo, ¿sí? Yo no fumo, no es revelador por si acaso, ¿no? Yo no fumo no porque soy cristiano, yo no fumo porque ese hábito no construye ni edifica, no me construye ni edifica mi entorno, no construye a mi familia. Por eso no lo hago. Y sé hasta dónde puedo llegar. Sé hasta dónde puedo llegar. De tal manera que el hábito que construye y edifica le da orden cuando yo estoy consciente de que eso me desordena y eso no me construye y me edifica. ¿Cómo están tus hábitos? ¿Cómo están manejándose tus hábitos? Y cuando el orden en la vida cotidiana, ¿sí?, nos filtra cuáles son las prioridades en tu vida. ¿Cuáles son esas prioridades en tu vida? Si tu prioridad no es el Señor, ya estás viviendo en un desorden. De pronto en retórica yo sé que es mi prioridad, pero en mi agenda y en mi vida cotidiana no lo es. ¿Cuán ordenados son tus hábitos? ¿Cómo puedes desalojar los hábitos que no construyen y edifican? ¿Cómo los desalojas? Cuando construyes hábitos que filtras a través de la Escritura con los dos parámetros, edificación y construcción. ¿Cómo estás manejando tus relaciones interpersonales? Porque las relaciones interpersonales se desordenan y pueden traer caos a la vida. Y aquí permíteme un paréntesis. Cuando se desordenan los recursos, permíteme hablarte de algo en un paréntesis. El Señor nos regala la bendición como Encuentro Cumbayá hace 10 años atrás, una herramienta que se llama el retiro de finanzas inteligentes. Hay personas que escuchan finanzas y dicen, no, de pronto yo no soy el candidato para ese fin de semana. O de pronto hay personas que dicen, yo no lo necesito porque creo que este aspecto sí lo manejo bien. Y ese pensamiento está muy bien, está correcto. Pero quisiéramos invitarte para que vivas una experiencia no técnica. No para que vivas una experiencia en el sentido de que queremos enseñarte cómo manejar los recursos que el Señor te ha entregado. No, ¿sabes cuál es el corazón del retiro de finanzas inteligentes? Primero, que es un fin de semana que trabaja en tu corazón. Trabaja en tu corazón. Y miramos el global y el transversal de todas las bondades que Dios nos ha entregado. Dios nos ha entregado mucho para administrar: el tiempo, la salud, la familia, el conocimiento, las generaciones, el fin de semana en el que se está promoviendo. Y si tú puedes, por la gracia de Dios, participar, el fin de semana te lleva a que pienses en la administración de las generaciones. El hombre, mujer, dice el texto, el hombre justo ha de dejar herencia, legado a los hijos de sus hijos. El fin de semana te proyecta a que puedas mirar tus próximas 3 generaciones. Y proyecta en el hecho de que tú, a través de la luz de la Escritura, puedas encontrar algo para tu corazón, donde allá el fin de semana te lleva a vivir el orden realmente transversalmente y generacionalmente. Esta es una herramienta que, si no la has vivido, ponlo en oración, porque realmente algunas personas dicen, bueno, ha sido algo que Dios ha usado para transformar mi vida. ¿Sabes que tienes deudas? ¿Es un desorden financiero? ¿No sabes cómo salir de deudas? Eso tocamos en el fin de semana. ¿Sabes cómo manejar eficientemente una tarjeta de crédito como un medio, como un instrumento? Eso se enseña el fin de semana.
¿Sabes cómo manejar inversiones que no sean especulativas y no caigas en el juego del desorden, donde pues a través de las plataformas digitales, mayor rendimiento, menos esfuerzo y puedes ser tu propio jefe? Eso es lo que nos dicen. Y hay cientos de personas que han caído en esto. Mayor rendimiento, ¿sí? Tú eres el dueño de tu propio tiempo, tú eres tu jefe, poco esfuerzo. Ok, ven el fin de semana para ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. De tal manera que hay muchas personas que han hipotecado el desorden de las siguientes generaciones, donde todo estaba desordenado, vacío y en oscuridad. Y cuando Dios toma tu vida en el desorden, los que pagan los platos rotos son tus generaciones. Por eso te animamos, esta es una herramienta. Ven a disfrutar de lo que el Señor tiene para ese fin de semana para tu corazón. Si tú no tienes los recursos, el Señor ha permitido que tengamos un fondito para becar y medio becar a las personas. Escribes al WhatsApp de Encuentro Cumbayá y dices: yo quiero vivir el retiro. Y de pronto, si tú tienes la bendición de apadrinar a personas, también escríbelo, porque esto ha sido tan trascendente para nuestras vidas. Cierro el paréntesis. ¿Qué es lo que buscamos? Que tú puedas ser una persona que logra administrar los recursos que el Señor nos ha entregado. Y son muchos los recursos que el Señor nos ha entregado. ¿Por qué? Porque hay personas que con poco hacen mucho. Hay personas que con mucho hacen poco. Y hay personas que ni con mucho ni con poco hacen nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor quiere darnos un orden en la administración de los recursos que el Señor nos ha entregado, para que también sepamos que el orden en la vida cotidiana es el respeto a las normas. Y a veces esto es complicado. Mucha ley, pues mucha regla, sí, puede marear, pero es importante que nosotros manejemos el orden. El ciudadano del reino de Dios ordenado trae estabilidad en medio del caos social. Tú y yo somos esa semilla para llevar orden al caos social. Somos llamados a llevar orden al caos. Y cierro con este tercer punto. Beneficios espirituales del orden. Beneficios espirituales del orden. El orden abre espacio para la presencia de Dios. El orden dispersa la confusión. Primera de Corintios 14:33, en ese mismo texto, del contexto de los dones que el Señor nos puede entregar para edificación, mira lo que dice ese texto: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Cuando hay un lugar, una atmósfera, una reunión, una familia donde hay confusión, pues allí no hay orden sobrenatural de Dios. Porque Dios está donde hay paz, donde hay orden y donde hay claridad. La dirección clara, cuando Dios está ordenando nuestras vidas, es menos ruido, más discernimiento. Cuando no logro discernir lo que Dios quiere y a veces tengo esa actitud de como me parece, ¿sí? Cuando tengo esa actitud de como me parece, estoy en desorden y no logro discernir para tomar decisiones. La multiplicación, Jesús organizó antes de multiplicar. El Evangelio de Lucas, capítulo 9:14, lo vamos a mirar a profundidad en el Evangelio de Marcos, cuando Dios multiplica, ¿sí? Hace ese milagro de la multiplicación en Lucas y Marcos. Lo vamos a ver en el principio de la optimización de los recursos. Pero mira lo que dice este texto: y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. En el Evangelio de Marcos dice: ponlos en grupos de 50 y de 100. Hay una clave acá. Hay una clave. El orden trae bendición. Haz la prueba. Empieza a ordenar tu vida de manera integral y vas a empezar a vivir bendición en tu vida. Haz la prueba. Orden trae bendición.
La bendición trae expansión y la expansión trae transformación. Te repito, el orden, cuando empiezas a dar pequeños pasos, el orden trae bendición. La bendición trae expansión y la expansión trae transformación. La transformación se origina con ese orden. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía y Dios empieza a darle orden para bendición, expansión y transformación. Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Cuando no hay gobernanza de Dios en el orden, no hay paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el beneficio espiritual del orden también trae paz. ¿Cómo aplico el orden en mi vida cotidiana? ¿Cómo aplico a la vida personal? Recuerda, cada uno hacía lo que bien le parecía. Que no sea este o esta la filosofía de tu familia o de tu vida como tal. Que no sea la filosofía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque si tú tienes esta como filosofía de vida, pues yo vivo mi orden. Yo no necesito que alguien me ordene. ¿Sí? Yo me ordeno solo. Pero es un espejismo, estás viviendo en desorden. Nadie me dice lo que debo ordenar. ¿Sí? Nadie me dice. Hay esos cajoncitos, esos lugares secretos que el Señor te dice: déjame ordenar y verás la bendición. Déjame ordenar y verás la bendición. Pero no busques la bendición, busca al Dios que trae orden y bendición. Soy disciplinado en algunas áreas y creo que es suficiente para vivir ordenado. No sé si hay algún militar acá en servicio activo o pasivo. Nosotros trabajamos con militares y policías. Ellos son rigurosamente disciplinados. Pero hemos descubierto que la disciplina no es sinónimo de orden. Hay personas que son extremadamente disciplinadas y completamente desordenadas. ¿Sí? El hábito de cuidar mi salud y mi cuerpo está muy bien. De lo que me alimento, el descanso, ¿sí? Los hábitos, de pronto de lo que hablábamos, ¿no? El fumar o el no fumar. Pero también la excesiva disciplina en el ejercicio puede también desordenarte. Porque si eres excesivamente disciplinado con tus hábitos, puedes estar de pronto sacrificando lo trascendente de tu relación familiar, paterna. Por eso, si soy disciplinado en algunas áreas y creo que es suficiente para vivir ordenado, no necesitas eso. El desorden en los jueces es: yo decido, yo defino, yo gobierno. ¿Cómo cerramos esta aplicación a la vida personal? Primero, si eres un ciudadano del reino de los cielos, te invitamos a que vivas el orden estructurado como la expresión del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es quien establece, no yo. Dios es el que gobierna, yo no. Dios es el que guía, no yo. Por eso Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Pero esa parte final del texto, donde hay desorden, donde hay vacío y hay oscuridad, Dios se mueve porque es Dios. Es dinámico. Si tú estás viviendo ese desorden, ese vacío y esa oscuridad, hay esperanza, porque el Espíritu de Dios se mueve. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos el desafío de vivir una vida en orden, con llenura, la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y la luz de Cristo Jesús, porque el Espíritu de Dios se mueve y allí hay libertad, hay orden. Y eso es lo que anhelamos para nuestras vidas.
El desafío de vivir una vida ordenada. ¿Te gustaría? Si hay que afinar, hay que afinar. Pero si hay que empezar, hay que empezar. Señor, te doy gracias en esta mañana por esta oportunidad donde nosotros queremos ser reflejos de tu presencia, espejos con tu palabra, porque el orden es una expresión de tu carácter, porque hay beneficios del orden para nuestras vidas, esa gobernanza, el entregarte a ti. Pero también, Señor, ayúdanos a llevar ese orden a nuestra vida cotidiana. Señor, a veces hay pesos y cargas que están robándonos la posibilidad de vivir una vida ordenada. Ayúdanos, Señor, a caminar en ese orden, como tú quieres que vivamos. Esa vida en orden que trae bendición, esa bendición que trae expansión, y esa expansión que trae transformación. Señor, si hay personas acá que necesitamos de ese orden sobrenatural, ayúdanos a identificar nuestras prioridades correctamente ordenadas, nuestros hábitos que puedan construir y edificar, las relaciones que puedan ser significativas en ese orden, aprendiendo a perdonar, pero también pidiendo perdón. ¿Y cómo podemos ordenar correctamente el uso de la administración de los recursos que tú nos entregas? Perdónanos si no hemos sido lo suficientemente ordenados, pero queremos la bendición, no de lo que a nosotros nos parece, sino lo que a ti te parece, Señor. Gracias te damos, en tu nombre santo oramos. Amén.